Ya. Entonces, a partir de eso, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Cuando nosotros creamos, por ejemplo, lo que se refiere a los formularios acá dentro, ¿no? Tenemos este formulario que ahora yo quiero trabajar con este, que se denomina Combo Box, o Combox en mi caso, ¿no? Combox.bd. O sea, este le voy a poner un texto, ¿ya? Uso de list view con combo box. Uso de list view con combo box, ya se llama mi formulario. Entonces, como el resto de los formularios, nosotros hemos trabajado sobre los formularios de operaciones CRUD, ¿no? Y desde este formulario de operaciones CRUD habíamos utilizado, por ejemplo, para todos los recursos que se refiere en cuanto a agregación, eliminación, modificación de datos, utilizábamos nosotros una clase, ¿no? Una clase donde estaba referenciado todas mis funciones, ¿no? Y esa clase se le denominaba conexión, ¿no? Cuando uno crea una clase dentro de su proyecto, porque acá estamos dentro del proyecto mismo, ¿no? En mi proyecto está una clase que se llama conexión y ahí tengo mis formularios que componen mi proyecto, efectivamente, ¿no? Hay partes, ejemplo, por ejemplo, de lo que se refiere a la reutilización, ¿ya? La reutilización en cuanto, por ejemplo, al término de herencia. Acá puedo aplicar herencias de clases, herencias de formularios. En este caso voy a aplicar, por ejemplo, una reutilización de la misma clase. Es decir, que yo desde cualquier formulario que lo vaya a crear dentro de mi proyecto, pueda utilizar esta clase de referencia, porque ahí está mi conexión de base de datos, ¿no? Entonces, en esta misma clase conexión, yo puedo crear, funciones, ¿ya? Puedo seguir creando funciones. Las funciones que hemos creado hasta ahora, las hemos utilizado, por ejemplo, lo que se refiere para el otro formulario que eran las operaciones CRUD, ¿no es cierto? Donde insertaba, eliminaba, agregaba, modificaba. Y todo ese código lo hemos hecho de esta manera, ¿no? Funciones que hemos ido creando para el formulario de las operaciones CRUD. Ahora yo acá en mi combo box, ¿no? Puedo seguir haciendo yo más funciones acá en mi clase conexión, ¿no? Y simplemente voy a crear una instancia para esta clase, ¿no? Y directamente le voy a denominar a esa función. Entonces yo acá puedo seguir construyendo funciones, ¿no? Entonces acá yo le diré, ¿no? Y seguiré construyendo. Entonces acá le voy a decir que a partir de acá, por ejemplo, las funciones que se vayan creando van a pertenecer a ese formulario del que se denomina combo box, ¿no? Entonces vamos a colocar. A partir de aquí se crean funciones para el combo box. Para el combo box y list view, ¿no? Para ambos. Ahí. Entonces a partir de aquí se voy a crear. Estoy en la misma clase, no nos olvidemos. Igual puedo reutilizar. Entonces nosotros acá vamos a crear una función, ¿no? Para cargar los datos acá en mi combo box de una columna de mi tabla, ¿ya? Esa es la idea. Y quiero cargar el carnet de identidad. Eso es lo que quiero hacer. Entonces me voy a crear una función, ¿no? Y a esa función le vamos a denominar, por ejemplo, nosotros como carga de personas. Entonces aquí le diré función carga persona, o carga CI sería en este caso, ¿no? Carga CI en mi combo box, ya. Carga CI combo box. Así lo vamos a denominar. Entonces voy construyendo, ¿no? Y le voy a decir public, ¿no? Y le voy a dar el nombre de lo que se refiere a carga CI combo box. Así se va a llamar mi función.
Esta función del combo box va a ser parecido, por ejemplo, al que hemos utilizado nosotros cuando hemos llenado nuestro Data Grid View, ¿se acuerdan? Cuando hemos llenado este Data Grid View. El código lo tengo acá, ¿no ven? Cuando he creado mi Data Grid View. A ver, vamos a revisar. ¿Dónde está mi Data Grid View? Llenar datos de consulta, carga personas. Aquí está, fíjense. Carga personas en un Data Grid View, en el anterior formulario. Si se fijan la función acá, no hemos declarado una función con retorno de valor. Directamente le hemos declarado una función única, fija. Pero como es una función fija, lo que hemos hecho nosotros es declarar en una variable, ¿no ve?, un elemento de un Data Grid View, porque voy a recibir un Data Grid View. Lo mismo voy a hacer acá, cuando aplique Combo Box. ¿Ya? Entonces, esta mi función va a ser sin retorno. Entonces, le diré un void. ¿no? Public void carga 6. Pero voy a recibir un valor. ¿no? Pero no voy a recibir un dato concreto. ¿no? Lo que voy a recibir va a ser una instancia de un combo box. ¿no? Y acá lo declaro un identificador, ¿no? Que en mi caso será combo box ID. Entonces estoy creando mi función de mi combo box, ¿no? Donde voy a recibir la estructura misma del diseño de este. ¿no? A este le daremos de una vez un nombre. ¿no? Le vamos a denominar combo box carnet de identidad. Así se va a denominar. ¿ya? Combo box carnet de identidad. Ya tengo. ¿no? Entonces, la estructura de este combo box le estoy mandando a mi función y va a recibir en la variable cbid. Entonces ya tengo ¿no ven? La estructura de ese combo box como es recibido. Entonces, a partir de acá, en esta función voy a aplicar lo que se refiere al cargado de datos a ese combo box de una columna de mi tabla. Entonces, de la misma manera como el resto de nuestras funciones, aplicaremos nuestro famoso try-catch, ¿no? Acá. Entonces, aplicaremos nuestro famoso try-catch. Dentro de la función, ¿no? Para ver si me da error o no me da error. Y de esa manera yo pueda, por ejemplo, construir esta parte, ¿no? En el catch vamos a sacar nosotros simplemente un mensaje, ¿no? Y le diremos messagebox.show, ¿no? Y acá vamos a imprimir el tenor de que no se ha podido cargar el combo box, ¿no? O no se puede cargar el combo box. Hasta ahí, que no puedo cargar. Y acá voy a imprimir la excepción de error, ¿no? Que sería x.toString. Y al final un punto y coma. Entonces por el catch se va a ir a eso, ¿no? Que no puede imprimir, que no puede cargar datos al combo box porque puede existir un error acá en el trino, una mala consulta, una mala conexión, que no has recibido la estructura del combo, infinidad de cosas, ¿no? Entonces a partir de esto yo voy creando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir, por ejemplo? Voy a crear un comando de conexión, ¿no? Un comando de conexión en mi variable cmd. Ya habíamos dicho que cmd es una instancia, ¿no? Es una instancia del SQL Connect. Entonces le diré a new SQL command, ¿no? Acá va a venir la consulta, ¿no? Punto enlazado a mi base de datos. Esa es la estructura que nosotros creamos, ¿no es cierto? Cuando hacemos consultas. Y acá entre las comillitas hay que darle el lenguaje de consulta del SQL Server, ¿no? Para decirle qué va a hacer ahí. Primeramente voy a seleccionar toda mi tabla. Entonces le diré select asterisco from persona.
hasta ahí lo que estoy haciendo yo es seleccionar, ¿no?, toda mi tabla, todo, ¿ya?, incluyendo toditos sus campos, ¿no?, su carnet de identidad, su nombre, su paterno, su materno y su fecha de nacimiento. Estoy seleccionando toditos los campos de mi tabla persona. Y esos campos se van a ir almacenando acá, en el CMD, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer, no? Llevar esos datos que se han consultado, ¿no?, y que están guardados en la variable CMD, tengo que llevarle a un dataseeder, ¿no?, a un dataseeder. Y mi dataseeder ya está declarado arriba, ¿no? Si nosotros nos vamos a la parte principal, fíjense, tengo un SQL dataseeder que está en la variable DR. Entonces yo le diré acá, ¿no?, donde estamos creando. Entonces le voy a decir que el DR va a ser a la extracción de los datos de mi consulta. Ahí. CMD, ¿qué es CMD, por ejemplo? Es la consulta, fíjense, ¿no? CMD. CMD es esta consulta. Le está diciendo que va a seleccionar toda la tabla con todos sus datos. Y esa estructura de toda la tabla con todos los datos se está almacenando en esta variable CMD, que es de tipo SQL coma. No es cadena, no es texto, no es nada. Es una estructura de base de datos. Entonces, como acá ya se han registrado las columnas con sus datos, lo que estoy haciendo es darle una lectura. Y estoy diciendo cmd.executeSeeder, ¿no?, ejecutar la lectura. ¿De quién? De mi tabla. Entonces, a partir de acá, ha hecho una lectura, ¿no?, de la tabla que se ha consultado y les está almacenando en este SQL dataseeder, ¿no?, que está en mi variable de. Entonces, a partir de ello, ¿no?, lo que yo voy a hacer, por ejemplo, va a ser crearme un ciclo. Un ciclo donde me van a ir leyendo todos los registros por filas. Porque mi tablita tiene datos internos, ¿no? Tendrá 5, 10, 20, 30 datos ahí en esa tabla. Entonces la lectura va a hacerse fila por fila. Entonces tengo que hacer un recorrido, ¿no? Tengo que hacer ese recorrido. ¿Y qué condición le voy a dar acá? ¿Qué condición va a ir dentro de mi while? Dentro de mi while, por ejemplo, le daré un dr.read, ¿no?, hasta que sea fin de archivo. Es lo que le estoy diciendo, ¿no? Hasta que sea fin de archivo. Entonces, el dr.read me va a permitir controlar eso, ¿no? Entonces, hace la consulta de toda la tabla, ¿no? Acá ejecuta esa consulta y guarda los almacenamientos en mi dataseeder. Como ha guardado acá todos los registros, que no lo estamos viendo físicamente, ¿no?, como hemos guardado la estructura, la información de esa tabla, lo que hacemos ahora es hacer un recorrido de la tabla, ¿no? Y el recorrido de la tabla lo voy a hacer en este ciclo, ¿no?, en este ciclo iterativo. Entonces, ahí voy a hacer el recorrido. Entonces, como voy a hacer yo ahí el recorrido, ¿no?, mi condición va a ser hasta que sea fin de archivo, hasta que ya no haya ningún registro que leer, ¿no? Porque ahí le está diciendo, ¿no?, data r.read, está leyendo el primer registro. Va a hacer el ciclo, va a ir al segundo registro, al tercer registro, hasta que en algún momento el dr.read me dé falso, negativo, ¿no?, de que ya no hay nadie más en esa tabla. Si ya no hay nadie más, se va a salir lo que se refiere al ciclo y hay que cerrar la base de datos, ¿no?, dr.close, ¿no?, lo voy a cerrar. Pero ahora, ¿cómo yo voy a leer ese registro? No nos olvidemos que nosotros vamos a introducir algún dato interno dentro mi combo box, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que este combo box nosotros le estamos enviando a esta función la estructura. ¿Y en qué se está guardando? En CBID. Entonces, acá le diré, ¿no?, CBID, punto, ¿no?, y le diré items, ¿no? Así agregamos al combo box, ¿no es cierto? Punto .add.
Ya estoy agregando el primer registro en mi combo box. Pero ¿qué va a adicionar dentro de mis paréntesis? ¿Qué voy a poner? No hay posiciones, no es vector, no es nada, ¿no? ¿Qué es lo que voy a colocar ahí? Lo voy a colocar el primer registro, ¿no? El primer registro que se refiere, por ejemplo, a mi data reader, porque acá es mi lectura, ¿no? Como acá es mi lectura, entonces le diré, ¿no? Le diré data reader, ¿no? Voy a abrir corchetes, ¿ya? No comillas. Entonces, voy a abrir los corchetes y ahí adentro tengo que darle lo que se refiere a la columna que voy a hacer la lectura, a la columna de mi tabla que estoy creando, ¿no? Y tengo que darle el mismo nombre, ¿no? El nombre de nuestra primera columna, por ejemplo, es el carnet de identidad, ¿no? Entonces le daré de esa manera, ¿no? Carnet de identidad, ahí está. Ahí estoy agregando lo que se refiere al carnet, ¿no? Entonces ya he procedido a utilizar esta parte, ¿no? Entonces voy a agregar a mi combo box el primer elemento de mi DR de mi carnet. Y como es cadena, lo convertiremos, ¿no? Utilizaremos el toString para que se convierta al momento de agregarlo. Va a ir al siguiente registro, va a agregar su carnet de ese, ¿no? Y así va a ir recorriendo de todos los registros, hasta que al final va a llegar al último registro, lo va a agregar ese carnet a ese combo box, y finalmente se va a preguntar, ¿no? ¿Existe otro dato? Ya no existe otro dato, y se sale y lo cierra, ¿no? Entonces ya estaría agregando yo lo que se refiere a mi combo box. Ahora, ¿desde dónde yo le llamo, ¿no? A esta función? A la carga CI combo box. Si nos vamos nosotros a esta nuestra estructura, ¿no? No tenemos un botón, lo podemos poner un botón acá que le diga, ¿no? Cargar datos. Ni bien presione ese botón, se va a cargar los datos a ListView. Pero no es muy efectivo, ¿no? No es muy efectivo. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros, por ejemplo, es como hemos hecho en nuestro Data Grid View, ¿no? En nuestro Data Grid View, nosotros lo que hemos creado ha sido, por ejemplo, esto, ¿no? A ver, si vamos a abrir nosotros el Data Grid View, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo tengo esa estructura, ¿no? Tengo la estructura de cómo crear esa parte. Entonces, lo podemos poner nosotros directamente en lo que se refiere la carga de los datos, ¿no? Y le mandamos el valor, ¿no? Ya. Entonces, mi función ya estaría terminada. Mi función. Ahora, ¿desde dónde llamo a esta función? Porque estamos en este diseño. No tengo botones. No tengo ningún botón. Directamente quiero que me cargue acá todos sus carnets y cuando yo elija un carnet, quiero que se cargue acá ListView. Y me muestre una foto más, ¿no? Esa era nuestra idea. Entonces, como no tengo botón, ¿dónde voy a poner? Voy a poner en la carga automática del formulario. Si yo hago doble clic aquí en el formulario, no en otro evento, no en el combo box, ni en el ListView, ni en el picture box. Yo voy a hacer doble clic en el formulario y me va a abrir, por ejemplo, esa estructura de programación, ¿no ven? Entonces, como tengo ya esta mi estructura, me ha creado mi clase, ¿no? Me ha creado mi clase ComboBoxBD, que es el nombre de mi formulario, en el evento load, ¿no? O sea, que ni bien se ejecute ese formulario, haga algo. Mejor entonces lo traeré aquí, ¿no? Pero antes tengo que crear una instancia, ¿no? La instancia de mi clase conexión. Entonces yo le diré conexión. Voy a utilizar otra variable, no voy a utilizar la C en este formulario. P, porque se puede usar cualquiera, ¿no? Le voy a decir a new conexión. Ahí estoy creando lo que se refiere a mi instancia
de mi clase conexión, ¿no? Que se está guardando en mi variable P. Entonces yo ni bien se ejecute el formulario, ¿qué voy a decir? ¿No? Le voy a llamar, ¿no? Y le voy a decir P punto, ¿no? Y le damos el nombre de nuestra función que hemos elaborado, ¿no? Nuestra función se llama carga CI combo box. Carga CI combo box. Entonces acá le diré PI punto carga, ahí está, carga CI combo box. Doble clic, ¿no? Entonces le voy a llamar a esa función. Punto y coma. Pero ¿qué tengo que mandarle a esta función, ¿no? ¿Qué va a recibir? Va a recibir la estructura del combo box. Eso es lo que va a recibir. Entonces tengo que mandarle la estructura del combo box, ¿no? Y eso simplemente es colocando lo que se refiere, ¿no?, al nombre de ese combo box en ese diseño. ¿Qué se llama nuestro combo box? Le puse un nombre. CBCI. Entonces acá le voy a decir dónde estamos. CBCI, ¿no? Aquí. Entonces tengo que mandarle esa estructura. Le mandaré el CBCI, ¿no? Eso es lo que le voy a mandar. Entonces le estoy mandando la estructura. Acá va a recibir la estructura y a partir de ello va a cargar los datos de los carnets de identidad de ese usuario, ¿no? Entonces, hasta aquí, por ejemplo, estaría generando esa parte, ¿no? Entonces ya tengo mi función y ya tengo mi estructura. Ahora ejecutemos, a ver. No sé si lo he cambiado el inicio del arranque, ya le cambié, ¿no ve? Para que se arranque directamente desde el combo box. A ver, voy a ejecutar. Ya me sale conectado, conectado. Y ahí está, ¿no? Fíjense que no hay botones, ¿no? Pero ¿qué ha pasado acá en mi combo box? Ahí está, miren. Los carnets que tengo registrados, ¿se acuerdan que he ido eliminando? Entonces tengo mis carnets, ¿no? Entonces ha cargado los carnets de mi columna CI. Ni bien se ha ejecutado el formulario. Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? Voy a seleccionar un carnet. Ni bien seleccione un carnet, quiero que me salga su foto y aquí sus datos. Nombre, apellido paterno, todo, ¿no? Ese es el siguiente paso. Entonces, mi formulario de una vez lo llevaré a esa parte. Entonces, ya tengo mi parte construida, ¿no? Entonces, este formulario lo vamos a llevar ahora directamente a nuestro menú, ¿no? Voy a arrancar desde el menú directo, ¿ya? Ya no desde lo que es contraseña. Voy a ponerle acá que ya no arranque desde el combo box y que arranque desde el menú directo. Menú. Ya. Quiero que arranque ahora desde el menú. Ni bien ponga iniciar, que se vaya al menú. Y en mi menú vamos a agregar, ¿no? Tenemos la estructura de nuestro menú. Aquí está nuestro menú. A ver, ¿qué hemos creado en nuestro menú? Hemos puesto operaciones CRUD, ¿ya? Eventos de control. ¿Qué hemos hecho acá? Nada. Búsquedas, nada. Salir. Aquí en eventos de control, un submenú, ¿no? Un submenú que diga uso de combo box, ¿no? Uso combo box con list view. Esos dos estoy utilizando, ¿no? Listo. Entonces ya tengo uso combo box list view, ¿no? Entonces ingresamos ahí y le damos lo que se refiere a una instancia, ¿no? ¿Qué se llama nuestro formulario? Se llama conboxbd. Entonces le diré conboxbd, ¿no? Una variable cb,
combo box, la abreviatura, ¿no? Va a ser igual a new con box. A nux con box bd, ahí está. He creado mi instancia. Como ya he creado mi instancia, voy a llamar a ese formulario, ¿no? Y le diré cb.show, ¿no? Estoy llamando al formulario. Ya le voy a abrir y se va a abrir mi formulario de mi combo box. Listo, ya está en mi menú. Ahora lo ejecutamos, ¿no? Entonces ahora va a arrancar desde el menú, ya no directo el combo box, ¿no? Y vamos a probar ingresando algunos datos, ¿no? Algunos datos nuevos. Entonces ahí está, ¿no? Ya arrancado desde mi menú. Entonces yo tengo acá mi uso de mi combo box. Y ahí está cargado los carnets, efectivamente, ya. Vayamos a nuestro CRUD, ¿no? Y efectivamente solo hay esos dos usuarios, ¿no? Iremos agregando más, ¿no? El 111, ¿no? A ver, Juan Flores Mamani, ya, ¿no? Fecha de nacimiento, ya, cualquier fecha, tiene, ya. Guardar registro. Se insertó correctamente. Ahí está, llena el campo ID. Ah, ahí está, ¿no? Juan Flores Mamani, ya listo. Otro usuario, el 222, ¿no? El Samontaño. Hayamos utilizado acá, ¿no? Que lo convierta en mayúscula a todos. García. Guardar. Se insertó correctamente. Esto hay que controlar, ¿no? Donde me dice llene el campo ID. Porque acá, como se limpia, acá ya nos deja basura, ¿no? Ya, entonces, fíjense ahora mis carnets, como he ido llenando. 51, 35, 6, el 55, el 56, 111, 2222. Ya no quiero llenar más. Ya no quiero llenar más. Me salgo de ese formulario, no me he salido del programa. Me voy a mis eventos de control y le digo uso combo box list view. Y verifico, ¿no? Verifico. Y ahí está, miren. Incluyendo los dos nuevos carnets que hemos introducido, ¿no? 51, 35, 6, 1, 1, 2, 2, 2. Entonces, acá me va a salir todos los carnets, ¿no? Porque estoy cargando en un combo box. Y seleccionaré, ¿no? Seleccionaré uno de los y ahora esa es la idea, ¿no? De que cuando seleccione aparezca acá algo y me salga una fotografía, ¿no? Y me salgo, ¿no? Tal vez podríamos agregar un botoncito que diga simplemente salir, ¿no? Salir de ese formulario. Nada más que ese botón, ¿no? Se ha salido del formulario y me salgo del sistema recién, ¿no? Desde el menú, salir del sistema. Nos podemos agregar esa partecita, ¿no? Entonces lo detengo. Y finalmente vamos a agregar ese botón, ¿no? Ya. Entonces mi menú ya no voy a utilizar, lo cierro. Este programa también lo cierro. No es conveniente que esté abierto todo, ¿no? Y aquí le vamos a agregar un botoncito de salir, ¿ya? Aquí al costadito. Ahí, ¿no? Ese botoncito que diga salir. Y le vamos a decir acá, ¿no? Salir. Y le vamos a dar un nombre al botón. Se corta y en 10 minutos volvemos, ¿ya? btn salir. Y simplemente le damos this.close, ¿no? Nada más, porque solo quiero que se cierre ese formulario, no el menú que va a estar detrás, ¿no? Si utilizo el application.exit, ahí termina todo el proyecto, ¿no? Entonces simplemente eso, ¿ya? Entonces ya estaría efectivizado en esta parte. Entonces ahí ya voy a terminar, ¿no? Y lo que resta hacer es utilizar